estimados estudiantes, les habla su maestro Ulrich López. Este día vamos a poder analizar el periodo presidencial de Miguel Alemán, que es de 1946 a 1952, después del periodo de Manuel Ávila Camacho, cuando este personaje era secretario de Gobernación. Bien, este personaje tuvo un origen muy humilde, perdió a su padre muy temprano, fue diputado en su natal Veracruz, fue gobernador del mismo, fue director de campaña de Manuel Ávila Camacho, quien con muchísimas artimañas logró posicionar a su candidato como presidente, desde el robo de urnas a mano armada, a acarrear gente, votos marcados, entre muchas otras estrategias, fue lo que hizo para poder generar el triunfo de su compañero. A nadie le sorprendió que él lo nominara como el futuro presidente y aún así ganó. Esta persona era estudioso en la cuestión de la abogacía, que era la carrera que ostentaba. Invitó a su gobierno, a su gabinete, a personas y compañeros y colegas que había conocido en el trayecto de su vida. Hubo un gran crecimiento industrial, un gran crecimiento social, aparentemente, en la cuestión de infraestructura, de vialidades, de la cuestión industrial. Aparentaba que iba a ser algo que iba realmente a generar un bienestar en la población, pero rápidamente se dieron cuenta de que hubo muchísimas concesiones a sus compañeros, a sus amigos, a la clase política, la oligárquica, hubo un capitalismo de cuates, se privilegió la punta de la pirámide y no las personas de a pie, las personas que normalmente batallan para el día a día. En cuanto a la cuestión educativa, se trabajó con el censo que hubo de 1940 al 43, donde se encontró muchísimo analfabetismo, también muchísimas personas con analfabetismo funcional, es decir, personas que no conocen la escritura, pero que pueden desempeñarse de manera adecuada en el día a día. Aún así le toca lo que vendría siendo la posguerra a partir de 1945. Muchísimas actividades tuvieron lugar, por ejemplo, la creación de la Organización de las Naciones Unidas y también lo que vendría siendo la UNESCO. México pertenece a las dos y en aquel entonces también estuvo en esos eventos. Algo muy importante que se privilegió fue el hecho de que se regresara a los adentros, a lo que vendría siendo el amor a México y la paz, la solidaridad mundial, vamos a decir, debido a este conflicto bélico donde murieron millones de personas. También se trató de privilegiar lo que vendría siendo tanto el amor a México, a lo interior, a la diversidad mexicana, al menos en el papel, ¿no? Porque en cuanto terminó el periodo de Lázaro Cárdenas del Río, en 1940, se le quitó rápidamente ese enfoque socialista a la educación debido a que no quería que se corriera el virus del socialismo ni el comunismo en el continente americano. Decían que había generado mucho odio y discordia en la población y por lo tanto querían generar la educación del amor, la educación para la paz. Y aún así, en 1948 llega como secretario general de la UNESCO Jaime Torres Bodet, quien había estado de secretario de Educación 3 años en el gobierno anterior, lo que vendría siendo la creación de bibliotecas, de acervos culturales, de acervos materiales. Le gustaba bastante el poder generar esa importancia en cuanto al sentido mexicano en la educación y trató también de exponerlo en esa organización en la que él estuvo durante mucho tiempo. De hecho, se generaron lineamientos para los demás países para poder generar nuevas políticas públicas en cuanto a la educación y poder avanzar y así generar una solidaridad internacional y la paz mundial. Dentro, la población seguía sufriendo debido a que no había el suficiente crecimiento económico como se tenía. Miguel Alemán empezaba a manchar su periodo presidencial, igual como lo venía perpetuando el PRI en toda su historia, siempre poniéndole palomita al siguiente presidente de antemano, presentándola a la población como una persona que pudiese llegar a la presidencia. Y ahí nos fuimos viendo cómo fue evolucionando el PRI, cómo se fue construyendo ese partido hegemónico en un partido que siempre privilegió a una clase oligárquica y que las miserias siempre caían a la población, o al menos eso lo decían. Esta vendría siendo alguna de las acciones más interesantes de este periodo de gobierno. Lo vamos a explayar mejor dentro de la clase. Muchísimas gracias. And